Perfecto, bueno, entonces la idea del día de hoy es, como les decía, hacerles esta presentación. Esteban me dice, qué pena, un segundo, me dice Oscar que se les deshabilitó el audio y la pantalla. Bueno, Oscar Maech, Ya, para que por favor revises. ya, Oscar, acabamos de... Ah, Ya, ya, entonces ya tengo presenta tú, pantalla y por audio, sí, favor. señor. Listo. Sí, ya estoy Entonces, presentando, ¿me confirman? espera un segundo. Sí, listo. Perfecto. Entonces, Listo, gracias. como les venía diciendo, tengan en cuenta que el régimen cambiario está incluido en todas las operaciones que hacemos en las compañías. ¿Por qué? Porque desde su constitución, si la compañía tiene inversionistas extranjeros, ¿sí? Entonces debemos hacer unos registros directamente ante el Banco de la República o a través de los bancos locales para registrar esa inversión extranjera, para el pago de las acciones, para el pago de inversión suplementaria, posteriormente cuando se haga el giro de utilidades o cuando se haga un retorno de inversión extranjera, ¿sí? Por liquidación o por cancelación de la compañía en Colombia, ¿sí? Una sustitución, por ejemplo, cuando desean cambiar de accionistas. Entonces, todos estos temas de inversión, todo esto aplica o implica que se presenten cambios en la composición accionaria de las compañías y eso genera unos registros cambiarios ante el Banco de la República. Eso, por ejemplo, en cuanto a inversión. En cuanto a financiación, si ustedes requieren algún tipo de endeudamiento externo, ¿sí? Requieren un préstamo de una compañía matriz en el exterior o de una filial en el exterior o incluso de un banco en el exterior, o lo contrario, si ustedes, la empresa colombiana va a otorgar un crédito al exterior a su matriz o a filiales en el exterior, antes de hacer estas operaciones de desembolso de los recursos, se requiere que se cumplan unos procedimientos cambiarios de informe y posterior desembolso al exterior, ¿cierto? Entonces, eso también implica que en las operaciones de endeudamiento externo se tengan que cumplir unos procedimientos cambiarios. Y en cuanto a lo que es, por ejemplo, las importaciones y exportaciones, pues tenemos dos medios para canalizar esos pagos, que son los bancos locales y las cuentas en el exterior que se encuentren registradas o que vayan a ser registradas después de la primera operación como cuentas de compensación. Entonces, así a grosso modo les vamos a ir mostrando todos estos temas para que tengan un conocimiento general, y si requieren una asesoría más detallada de pronto en alguna operación o en algún tema que ustedes quieran hacer o estén haciendo para validar si lo están haciendo bien, con mucho gusto les podemos colaborar. Bueno, entonces le voy a dar la palabra a Oscar Maecha para que iniciemos con la presentación. Bueno, Muchas gracias, Oscar. ¿Me escuchan bien? Sí, sí señor. gracias. Bueno, buenos días para todos. Tal como lo acaba de indicar Oscar, bueno, el día de hoy vamos a ver como todas las generalidades del régimen de cambios internacionales, los aspectos a tener en cuenta, así como las últimas actualizaciones que se han realizado tanto en el sistema del Banco de la República como los últimos cambios que ha tenido la información exógena cambiaria de la DIAN. Dentro de la agenda tenemos pues todas las generalidades del régimen cambiario. Vamos a ver los tipos de régimen cambiario que existen, los mecanismos de canalización y de ahí en adelante vamos a ver un resumen por capítulo, digamos, de lo que tiene que ver con el régimen cambiario. Tenemos capítulo de importación de bienes, de exportación de bienes, de zonas francas, de endeudamiento externo, de inversiones internacionales, de servicios transferencias y por último vamos a ver el régimen sancionatorio y el sistema de información cambiaria SIC. Dentro de las generalidades tenemos el marco legal vigente. En este momento, las últimas actualizaciones se han realizado en la DIAN. Sin embargo, pues dentro del marco legal vigente tenemos a el Gobierno Nacional con la Constitución Política en los artículos 150, 371 y 372, el Ministerio de Hacienda con el decreto 119 del 2017, que es el que regula el tema de las inversiones internacionales y unifica los decretos 1735 y 1068 del 2015.
Por el lado del Banco de la República tenemos la Ley Novena del 91, que es la ley marco, tenemos la Ley 31 del 92, que es la ley orgánica, el Decreto 2080 del 2000, que regula las inversiones internacionales, y por último la Resolución Externa 1 del 2018, junto con la Circular Reglamentaria Externa de CIB 83, todos los títulos y anexos. Por el lado de la DIAN tenemos la resolución 9147 del 2006, que fue la primera que reguló los aspectos técnicos de la información exógena cambiaria, la resolución DIAN 69 del 2019, que reguló los numerales cambiarios a reportar a la DIAN, y de ahí en adelante tenemos la resolución 161 del 2021, 494 del 2022, que han regulado los temas de aspectos técnicos de la información exógena cambiaria, y ya para este año salieron la resolución 399 del 2024, que fue transitoria, y la 103 de 2024, que fue la última que salió ahorita en junio, que también es transitoria. Básicamente en estas últimas dos resoluciones transitorias se han derogado los plazos de vencimiento de la información exógena, se han ampliado. Porque no, en este momento hay una inconsistencia, digamos, de cierta manera, entre la comunicación del Banco de la República y la DIAN respecto de los aplicativos a utilizar. Eh, Como es de conocimiento para muchos de los que estamos en el régimen cambiario, en el mes de octubre del 2023 surgió una actualización del sistema del Banco de la República, la cual no estaba completamente preparada en la DIAN, por lo que a partir del cuarto trimestre del 2023 no ha sido posible presentar información exógena cambiaria a la DIAN de manera trimestral como es exigido. Por ello, tuvieron que sacar estas dos resoluciones transitorias para ampliar los plazos de presentación. En esta última resolución 103, ampliaron el plazo, digámoslo, sin dejar un plazo final, únicamente indicaron que tan pronto salga la herramienta de la DIAN para presentar la información exógena cambiaria, las compañías van a tener 6 meses para ajustar sus sistemas y hacer las presentaciones que se encuentren pendientes a ese momento de los, pues, de los trimestres que a la fecha de salida pues ya tengan obligación de presentación. Pero tenemos el decreto 2245 del 2011, que es el régimen sancionatorio para todo el régimen cambiario. En cuanto a la Superintendencia de Sociedades, tenemos el decreto 1746 del 91, que es el decreto sancionatorio de la Superintendencia respecto del tema de inversiones internacionales diferentes y endeudamiento, diferentes a financiación de importaciones y exportaciones, que es regulado por la DIAN. Bueno, en la Constitución Política básicamente tenemos los artículos 371 y 372, que son los que nos explican cuáles son las funciones que ejerce el Banco de la República y la Junta Directiva del Banco de la República. Básicamente lo que nos indica es que el Banco de la República ejerce funciones de banca central y es una persona jurídica de derecho público que tiene la autonomía administrativa y patrimonial y técnica sujeta al régimen legal propio. Asimismo, nos indica que la Junta Directiva del Banco de la República es la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia conforme a las funciones que le asigne la ley, y dentro de sus funciones dentro de sus funciones pues están conformados por el banco y por 7 miembros, entre ellos el ministro de Hacienda, quien es quien lo preside. ¿Cuáles son las principales funciones del Banco de la República? Regular la moneda, los cambios internacionales y el crédito, emitir moneda legal y administrar las reservas internacionales, ser prestamistas de última instancia y banqueros de los establecimientos de crédito. Acá tenemos las entidades de control cambiario. Entonces, dentro de las entidades de control cambiario tenemos tres entidades. La Superintendencia Financiera de Colombia, que es quien regula todos los intermediarios del mercado cambiario o bancos comerciales que conocemos y corporaciones financieras. La Superintendencia de Sociedades, que como les decía hace un momento, regula todo lo relacionado con inversiones internacionales y con endeudamiento externo que no esté relacionado con financiación de importaciones y por último tenemos la DIAN, que es quien regula todo el tema cambiario de importaciones, exportaciones y tiene competencias residuales sobre las operaciones que no son vigiladas por las otras dos superintendencias. Por último, tenemos al Banco de la República, que como lo mencionamos hace un momento, no está facultado para ejercer control ni sancionar a las compañías por sus operaciones. Básicamente está encargado de desarrollar las leyes de cambios internacionales que están vigentes actualmente. Dentro del decreto 119 del 2017 vemos un principio básico del régimen cambiario, que es el principio de residencia.
¿Qué nos dice el principio de residencia? Básicamente nos permite establecer la condición de residente o no residente de una persona para efectos cambiarios. Esto se calcula con base en los días que la persona transcurra dentro o fuera del país. Si se trata de un no residente que permanezca dentro del país por un periodo superior a 183 días calendarios en un periodo de 365 días consecutivos, lo convierte en residencia y viceversa. Si es una persona natural que sale al extranjero y permanece más de 183 días calendario fuera del país, pierde la condición de residencia. Dentro de los regímenes cambiarios tenemos dos regímenes, que es el general, que es al que pertenecen la mayoría de sociedades dedicadas a cualquier actividad, incluidas algunas del régimen especial, y las sucursales dedicadas a cualquier actividad diferente a las del régimen especial. ¿Cuáles son los principios del régimen general? Son compañías que deben canalizar todas sus operaciones a través del mercado cambiario, a través de las cuentas de compensación o los intermediarios del mercado cambiario o bancos comerciales. Asimismo, pueden tener una cuenta en el exterior que se denomina cuenta libre, la cual solo podrán utilizar y reintegrar operaciones de servicios con vinculados y terceros del exterior. Y por último, hasta el año 2017, el régimen general estuvo obligado a transmitir el formulario número 15 para actualizar la inversión extranjera y las cuentas patrimoniales. Por otro lado, tenemos el régimen cambiario especial, que es aquel régimen al que pertenecen todas las sucursales de sociedades extranjeras dedicadas a la exploración de petróleo, gas natural, minería, carbón, ferroníquel y uranio, así como la prestación de servicios de hidrocarburos. ¿Cuáles son las restricciones que tiene el régimen especial? Por pertenecer al régimen especial, no pueden acudir al mercado cambiario por ningún concepto, salvo para girar al exterior el equivalente de las divisas o el monto de capital extranjero en caso de liquidación de la sucursal, girar al exterior el equivalente en divisas de las sumas recibidas en moneda legal con ocasión de las ventas internas de petróleo y pues su actividad. Y por último, reintegrar las divisas que requieran para atender los gastos en moneda legal. La única cuenta que pueden tener una compañía del régimen especial es una cuenta en el exterior denominada cuenta libre, que no es viable registrar ante el Banco de la República como cuenta de compensación debido al régimen al que pertenece. Y el régimen especial está obligado a transmitir anualmente el formulario de la conciliación patrimonial del régimen especial, que se debe transmitir dentro de los 6 meses siguientes al cierre del ejercicio comercial. Es decir, hasta el 30 de junio de cada año puede reportar esta conciliación patrimonial al Banco de la República. Asimismo, debe actualizar la inversión suplementaria al capital asignado, la cual sí se puede actualizar en cualquier momento, no tiene un plazo específico. Bueno, dentro del mercado cambiario encontramos las divisas de voluntaria canalización y de obligatoria canalización. Esto quiere decir que, ya lo vamos a ver igual más adelante, esto quiere decir que nosotros podemos realizar operaciones de importaciones, exportaciones, endeudamiento, pero también podemos realizar operaciones de servicios. Recordemos que las operaciones de obligatoria canalización son las que, valga la redundancia, obligatoriamente se deben canalizar por el mercado cambiario, que son bancos locales previa negociación de divisas y cuentas registradas como cuenta de compensación. Asimismo, las operaciones de servicios son operaciones de voluntaria canalización, lo que quiere decir que yo las puedo canalizar o a través de cuentas en el exterior que estén denominadas como cuentas libres, o de manera voluntaria las puedo canalizar también a través del mercado cambiario, como lo son los bancos comerciales o IMCs y las cuentas de compensación de la compañía. Dentro de las operaciones de obligatoria canalización encontramos la importación y exportaciones de bienes, operaciones de endeudamiento externo, inversiones de capital del exterior, inversión de capital de Colombia en el exterior, inversiones financieras en títulos emitidos y activos radicados en el exterior, avales, garantías en moneda extranjera y operaciones de derivados. Adicionalmente, como lo mencionaba hace un momento, se pueden canalizar de manera voluntaria a través del mercado cambiario, pues las operaciones que no están incluidas dentro de este artículo 41, que son todo el tema de pago de servicios financieros, marcas, patentes, regalías, asistencia técnica, reembolso de gastos, entre otros que se puedan catalogar como servicios.
¿Cuáles son los medios autorizados como mecanismos como intermediarios del mercado cambiario para canalizar las divisas? Entonces tenemos todas las compañías de financiamiento, la Financiera de Desarrollo Nacional, corporaciones financieras, Banco de Comercio del Exterior, Bancoldex, todos los bancos comerciales que conocemos como Bancolombia, Vivienda, Occidente, etcétera, corporaciones financieras, hipotecarios, entre otras sociedades comisionistas de bolsa e intermediación cambiaria que se dedican pues a la prestación de estos servicios. Dentro de los mecanismos de canalización tenemos ventajas y desventajas para los intermediarios del mercado cambiario. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que tenemos? Podemos realizar compra y venta de divisas y son ellos quienes se encargan de tramitar los informes de inversiones, deuda, avales, etcétera, al Banco de la República. Sin embargo, dentro de las negativos que tenemos, dentro de los contras que tenemos una exposición a diferencia en cambio por el tema de la tasa representativa del mercado. Adicionalmente, tenemos exposición al gravamen del 4 por mil y tenemos el diligenciamiento de formularios de datos mínimos por operación, ¿sí? En cada negociación de divisas debemos diligenciar un formulario de datos mínimos dependiendo del tipo de operación que estemos canalizando. Adicionalmente, estamos expuestos a un horario para negociar divisas, ¿sí? Básicamente todas las negociaciones deben ocurrir antes del mediodía, de lo contrario ya toca hasta el día siguiente. Y tenemos cobro de comisiones por operación o por radicación de cada formulario. ¿Cuáles son los formularios cambiarios que existen? Tenemos declaraciones de información de datos mínimos, que son las que presentamos por operación cada vez que hacemos un movimiento de divisas, ya sea hacia el exterior o estemos monetizando divisas que nos ingresan, por concepto de importaciones, exportaciones, servicios, avales y garantías, inversiones, desembolsos y pagos de endeudamiento externo. Para cada uno de estos tipos de operaciones existe una declaración de cambio diferente y se debe relacionar información pues diferente. Algunos exigen más información, otros son un poco más sencillos, pero todos son diferentes. También tenemos formularios netamente de informe y registro, que son básicamente con los que informamos endeudamiento externo, activo y pasivo, pues que como lo mencionaba Oscar Torres hace un momento, todo lo relacionado con endeudamiento todo lo relacionado con endeudamiento se debe presentar y registrar ante el Banco de la República antes de que ocurran los desembolsos. Entonces, ahí es donde debemos presentar estos formularios, así como algunas actualizaciones en el tema de inversiones internacionales, como lo son declaraciones de cancelación y declaraciones de sustitución y declaraciones de registro que se iban a hacer. Por último, tenemos los formularios de actualización que son el formulario número 13, que es con el cual se actualiza la conciliación patrimonial de las entidades del régimen especial. Y antiguamente pues manejábamos el formulario número 15, que era para actualizar las cuentas patrimoniales de todas las sociedades del régimen general. Sin embargo, este estuvo vigente solamente hasta el 2017. Bueno, en el año 2016 se presentó una modificación a la circular reglamentaria de CIN 83, en la cual eliminó los formularios cambiarios para los titulares de cuenta de compensación. Básicamente, ¿qué nos dijo esta modificación? Estos formularios del 1 al 5 que se debían presentar, se debían conservar también por operación dentro de la compañía, pues se iban a suprimir y en su reemplazo iba a quedar el formulario número 10 en su momento, actualmente informe de movimientos mensuales, eh, con sus anexos. Es decir, ya únicamente era necesario conservar un único formulario, que era como el resumen de todas las operaciones realizadas durante el mes, y unos anexos en los cuales pues sí se pudiera evidenciar claramente todas las operaciones de ingreso y egreso realizadas a través de estas cuentas de compensación. Esto respecto de los titulares de cuenta de compensación. Ya para los IMC, pues sí sigue existiendo estos, ya que por cada monetización que se realice o giro al exterior que se solicite, pues se debe presentar cada uno de estos formularios, como lo vimos hace un momento. Bueno, existen modificaciones a los formularios cambiarios que están permitidas y modificaciones que no. ¿Qué nos dice la normatividad? Que todas las declaraciones de cambio yo las puedo modificar en cualquier tiempo, antes de un requerimiento de información claramente, sin sanción.
pero hay algunos campos que no se pueden modificar como lo son el IMC o el código de la cuenta de compensación a través de la cual se realizó la operación, la fecha de la operación para los casos de los bancos locales, el periodo de informe de movimientos para los titulares de cuenta de compensación, el número de la declaración, porque pues ese es único y es el que identifica como tal la operación, el valor de la operación y el tipo de operación. No se puede cambiar de ingreso a egreso o viceversa. Bueno, dentro de los medios autorizados también tenemos las cuentas de compensación. ¿Qué es una cuenta de compensación? Es una cuenta abierta en cualquier banco del exterior, de la entidad financiera del exterior, la cual puede estar estipulada en cualquier divisa, ¿sí? Euros, dólares, yenes, pesos mexicanos, etcétera. Adicionalmente, pues debe cumplir con un registro ante el Banco de la República para considerarse cuenta de compensación, lo que genera también una obligación de presentar mensualmente el informe de movimientos. Asimismo, la cuenta de compensación tiene la obligación de hacer reportes tanto al Banco de la República y a la DIAN. Bueno, acá hay otra derivación del régimen cambiario y es las operaciones entre residentes. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos el mecanismo de compensación, pero el artículo 81 nos habla de que los redes que utilicen cuentas bancarias en el exterior para operaciones que van a canalizarse a través del mercado cambiario deberán registrarlas ante el Banco de la República bajo la modalidad de cuentas de compensación. ¿Qué pasa acá? Por regla general, eh, los residentes deben pagar sus operaciones en moneda legal colombiana, es decir, en pesos. Sin embargo, existe una excepción a la regla, la cual indica que si lo acuerdan entre las partes y ambas partes tienen cuenta previamente registrada como cuenta de compensación, pues se podrán girar y recibir divisas a través de estas cuentas de compensación sin infringir el mercado cambiario. En caso de que estas cuentas no estén registradas como cuenta de compensación y se canalicen operaciones en divisas que no estén previamente autorizadas por el régimen cambiario, existe una sanción del 100% del valor de la operación para ambas partes. ¿Cuáles son las ventajas de una cuenta de compensación? Básicamente que tenemos disponibilidad de divisas inmediatas, no tenemos control de exposición a la diferencia en cambio, no tenemos gravamen del 4 por mil, ni siquiera para los traslados de los recursos desde una cuenta local en Colombia a la cuenta de compensación, siempre y cuando pues todo el portafolio sea del mismo banco generalmente. Eh, Únicamente pues debemos elaborar los anexos consolidados, que era lo que les explicaba hace un momento, en vez de los formularios por cada operación. Y podemos hacer operaciones del mercado libre también y con otros residentes. ¿Cuáles son los contras? Que debemos hacer elaboración de reportes mensuales al Banco de la República y trimestrales a la DIAN según los plazos establecidos en la normatividad vigente. Y pues que no está autorizada para el régimen cambiario especial, básicamente. ¿Cuáles son las obligaciones de una cuenta de compensación? Debemos registrar la cuenta de compensación un mes calendario contado a partir de la operación, de la primera operación de obligatoria canalización según el artículo 41. Para ello debemos cumplir con una creación de un usuario ante el sistema de autenticación al usuario ciudadano. Debemos crear el actor en el sistema de información cambiario y solicitar una representación. Posterior a ello ya podemos registrar la cuenta e iniciar con la presentación de los reportes. También tenemos la obligación de transmitir declaraciones de cambio por inversiones internacionales y endeudamiento externo, correspondiente a todo lo relacionado con desembolsos, amortizaciones y recepción de divisas y giro de divisas por conceptos de inversión extranjera en Colombia o colombiana en el exterior. Em, por último, pues debemos responsabilizarnos del manejo de la cuenta, ¿sí? Únicamente pues podemos utilizar la cuenta para canalizar operaciones propias del titular de la cuenta, no de terceros, porque ello también genera sanción para la compañía. Dentro de las obligaciones tenemos hacer el reporte mensual, el cual lo debemos hacer dentro de los 30 días siguientes al cierre. Estos reportes se presentan mes vencido, es decir, ahorita en el mes de julio tenemos hasta el 31 de julio para presentar el informe de movimientos mensual del mes de junio. Debemos informar trimestralmente a la DIAN la información exógena cambiaria
de las operaciones realizadas a través de la cuenta de compensación. Eh, Esto pues según los plazos establecidos en la resolución 9147 que hasta la fecha pues no han sido modificados. Sin embargo, como les mencionaba al principio de la capacitación, en este momento tenemos como suspendidos estos plazos hasta que no pues salga a funcionamiento el nuevo prevalidador cambiario. Por último, tenemos la obligación de cancelar el registro de la cuenta, pues si ya no la vamos a utilizar para reportar pues de obligatoria canalización. En el momento que ya no requiramos la cuenta como cuenta de compensación, pues debemos cancelar el registro y pues básicamente ya dejamos de presentar los informes mensuales y la información exógena cambiaria, ya que la misma al cancelar el registro vuelve a ser una cuenta del Mercado Libre. Bueno, dentro de las obligaciones también tenemos operaciones de endeudamiento que no deben transmitirse al Banco de la República, como es el ingreso de divisas por ejecución de avales y garantías a favor del beneficiario residente y también el egreso de divisas por la ejecución de avales o garantías a los no residentes. Tenemos operaciones de inversión extranjera que sí deben transmitirse al Banco de la República, que es todo lo relacionado con inversión extranjera directa en Colombia, con adquisición de participaciones en fondo de capital privado, inversión extranjera directa en sectores diferentes al de hidrocarburos y minería, todo lo relacionado con prima en colocación de aportes, inversión suplementaria al capital asignado, retornos de inversión de capital del exterior, inversión extranjera no perfeccionada e inversión colombiana directa en el exterior. Bueno, esto, digamos, es un poco un complemento de lo que les explicaba hace un momento. Entonces, el artículo 83 prohíbe que se realicen operaciones en moneda extranjera en el país, ya que por regla general, pues se deben pagar en moneda legal colombiana. Sin embargo, existe pues la excepción a la regla que indica que si los residentes estipulan pagarse operaciones en divisas, pues lo pueden hacer siempre y cuando se cumplan con la condición de que se canalicen a través de cuentas de compensación. Acá vemos una pequeña gráfica de cómo se deben manejar los ingresos y los egresos de divisas para las operaciones internas. Entonces tenemos un residente acreedor que gira, que recibe los recursos a través de una cuenta de compensación y registra el ingreso con numeral 3000 y asimismo tenemos el residente deudor que gira desde su cuenta de compensación y canaliza la operación con numeral 3500 que son los únicos que están establecidos para canalizar todas las operaciones que correspondan a operaciones internas. También podemos hacer traslados desde cuentas libres del mismo titular hacia la cuenta de compensación. Como los mencionaba hace un momento, las cuentas libres son cuentas en el exterior estipuladas en divisas por las cuales no se realicen operaciones de obligatoria canalización, pero si se tiene disponibilidad de recursos, pues podemos girarlos a la cuenta de compensación y viceversa. Cuando giramos de una cuenta de compensación a una cuenta libre, debemos utilizar el numeral 5917 y cuando giramos desde la cuenta libre hacia la cuenta de compensación, debemos reportar el ingreso con el numeral 5387. Bueno, está la eliminación de los formularios cambiarios para los titulares de cuenta de compensación, que es básicamente lo que respaldó que los titulares de cuenta de compensación únicamente conserven el antiguo formulario número 10, actual informe de movimientos, así como pues los anexos. Nos indica que el formulario 10 o informe de movimientos hará las veces de declaración de cambio para todas las operaciones relacionadas con importaciones, exportaciones, servicios, transferencias y otros conceptos. Los únicos que, como les mencioné hace un momento, sí tienen declaración de cambio aún de manera independiente son todos los relacionados con inversión financiera y endeudamiento externo. Bueno, dentro de las modificaciones a los formularios cambiarios, entonces, no pueden ser objeto de modificación si es inicial o modificación al periodo reportado, la fecha de cancelación de la cuenta de compensación, no se puede modificar el código asignado por el Banco de la República a la cuenta de compensación, no se puede modificar el tipo de número de identificación y razón social del titular de la cuenta, así como el código del país o código de la moneda de la cuenta. ¿Qué se puede modificar?
Se puede modificar la identificación del titular de la cuenta si se genera algún cambio de razón social, identificación de la cuenta del exterior si tiene cambios, el informe de movimientos de cuenta de compensación en sus numerales y valores si se puede modificar, y la identificación del representante legal o apoderado o titular de la cuenta si hay algún cambio que requiera pues este tipo de modificación ante el Banco de la República. Dentro de los cambios de formularios, la norma nos indica que también podemos modificar no solamente el numeral o valor de la operación, sino que podemos modificar la naturaleza, digamos, de la operación cambiando, por ejemplo, de servicios a importaciones, si de pronto por alguna razón se utiliza un numeral equivocado al momento de declarar la operación, o bueno, entre ellas, de importaciones a endeudamiento, bueno, etcétera, dependiendo. ¿Cuáles son las únicas condiciones que debemos cumplir? Pues que debemos reemplazarla por otra diferente naturaleza, pero con el mismo valor, con varias del mismo tipo, pero de pronto con numerales diferentes, con varias de diferente tipo, o una o varias del mismo tipo y una o varias de diferente tipo, siempre y cuando la sumatoria de los valores de todas estas declaraciones que yo estoy reemplazando sean igual a la declaración de cambio inicial que va a ser reemplazada. No podemos disminuir ni aumentar el valor de esa transacción con las modificaciones que hagamos. Bueno, tenemos un comparativo entre los bancos y las cuentas de compensación. Entonces, la forma de canalizar una operación para el intermediario del mercado cambiario es suministrando la declaración de cambio o el informe de datos mínimos de cada operación. Para la cuenta de compensaciones, un informe de movimientos o antiguo formulario número 10 que hace las veces de las declaraciones de cambio de todas las operaciones canalizadas a través de la cuenta. Por otro lado, para realizar las modificaciones, cambios o correcciones, para hacerlo ante el IMC, debemos nuevamente presentar una declaración de cambio por cada operación a modificar, junto pues con los soportes de esa operación. Y por la cuenta de compensación, sí podemos hacerlo de manera electrónica, siempre y cuando pues esté permitido, obviamente, la modificación que vaya a realizar dentro del régimen cambiario, antes de la cancelación del registro de la cuenta de compensación. Y por último, pues en los documentos soportes, siempre que se haga una operación por intermediario del mercado cambiario, el banco solicita los soportes al titular de la operación para poder registrar la misma. Por el Banco de la República, el registro se hace automático, por cuenta de compensación, perdón. El registro es automático, solamente pues si debemos conservar los documentos que acrediten la realidad de la operación. Esto lo debemos hacer por un periodo de 5 años. Bueno, dentro de la información exógena cambiaria, tenemos las siguientes resoluciones que la reglamentan. Iniciamos con la resolución 4083 del 99, que estableció los numerales cambiarios sujetos a reportar y pues las especificaciones técnicas de cada formato. Tenemos la resolución 99 del 2015, que actualizó los numerales cambiarios sujetos a reporte. La resolución 10 del 2016, que hizo algunas aclaraciones sobre los procedimientos de legalización de anticipos de importaciones y exportaciones y sobre la manera de reportar las modificaciones o cambios de formularios a la DIAN. Tenemos la resolución 65 del 2016, que hizo algunas sobre los documentos aduaneros a reportar para las operaciones de zona franca, courier y demás operaciones, así como la información a reportar en los informes de información exógena, en los formatos de información exógena. Tenemos la resolución 69 del 2019, que actualizó nuevamente los numerales cambiarios a reportar y hizo algunas modificaciones y cambios de formularios realizados a través del informe de movimientos. Tenemos la resolución 161 del 2021, que dio como todas las especificaciones técnicas de la información exógena cambiara respecto de los informes de endeudamiento externo que deben ser presentados ante la DIAN. Tenemos la resolución 494 que modificó la resolución 161, haciendo algunas aclaraciones sobre los formatos de 1061, 1063, 1064 y 2728. Por último, tenemos la resolución 399 y 103 del 2024, que adicionó los parágrafos transitorios correspondientes a los plazos en la presentación de información exógena cambiaria, que eran los que hablamos al principio de la charla. En este momento, pues no hay una nueva información respecto de las fechas de vencimiento. Digamos que desde el 2006 se vienen
manteniendo estos plazos. Tenemos em, expectativa también de si esto va a cambiar, que no creemos. Creemos que van a cambiar pues los formatos, van a hacer actualizaciones sobre de pronto la cantidad de formatos a presentar o el propósito de cada formato, pero las fechas pues, creemos que van a seguir manteniéndose. Sin embargo, pues a este momento estas son las que se mantienen. Como podemos ver, son plazos establecidos según el último dígito del NIT sin tener en cuenta el dígito de verificación, en donde nos indica cuáles compañías deben presentar en los meses de enero, abril, julio y octubre la información desde el día décimo hábil de cada mes hasta el día décimo noveno hábil de estos meses. Dentro de los formatos existentes desde la emisión de la resolución 61 y pues hasta ahora tenemos el formato 1059, que es aquel en el que se deben reportar toda la información exógena correspondiente a las operaciones de importaciones de bienes. El formato 1060, que es en el que se debe reportar todas las operaciones, toda la información aduanera y demás de las operaciones de cambio por exportación de bienes. El 1061, que es el que corresponde a los informes de todo lo relacionado con endeudamiento externo, desembolsos, amortizaciones, etcétera. El 1062, que es donde reportamos todo lo relacionado con los numerales de servicio. El 1066, que anteriormente pues, se maneja para las modificaciones de las declaraciones aduaneras y de los valores pagados a las mercancías. El 1067, en el cual le informamos a la DIAN los documentos aduaneros y los valores pagados a las mercancías de las operaciones realizadas de manera anticipada. El 1070, que en su momento se está usando para reportar la ausencia de operaciones durante el trimestre. Y por último, el 2728, que era en donde se informaba todas las excepciones a la canalización correspondiente a los endeudamientos externos. Aquí ya vamos a ver un poco más de lo relacionado con cada tipo de operación. Tenemos en un primer momento el capítulo de importaciones de bienes, que básicamente lo que nos indica es que pues, debe existir el principio de identidad, donde el importador es el único autorizado para pagar directamente al acreedor, cesionario o centro de personas que adelanten en el exterior la gestión de recaudo el valor correspondiente a sus importaciones. No pueden claramente canalizar el pago de importaciones realizadas por terceros. ¿Listo? Eh, Hay algunas excepciones a la canalización, como es la financiación de importaciones pre y post-embarque, cesión de crédito y venta de cartera por factoring, delegación de pagos y cartas de crédito. También tenemos la principal obligación cambiaria, que es pagar en efectivo el valor de la importación a través del mercado cambiario y declarar el pago. ¿Sí? Se puede exceptuar el pago siempre y cuando exista de pronto una capitalización de estas importaciones o se realicen importaciones no reembolsables o existan notas crédito y descuentos justificados, los cuales están claramente permitidos por el régimen cambiario, siempre y cuando pues, los mismos se encuentren justificados por un documento de los que acabamos de mencionar. Como les acabo de mencionar, se pueden canalizar valores superiores o inferiores a los señalados en los documentos de importación, siempre y cuando los mismos se encuentren debidamente justificados a través de una nota crédito, una nota débito, eh, siempre y cuando corresponda a pues, casos fortuitos o que no me den exigencia de pago al exterior, como lo son pagos de mercancías sin haber sido embarcada o nacionalizada, decomisos administrativos, abandonos de mercancía a favor del Estado, mercancía averiada, descuentos por defectos de la mercancía, pronto pago, volumen en compras, entre otros conceptos pues, de nota crédito que me permite pagar valores inferiores. Tenemos pues que conservar los documentos por un periodo de 5 años, ya que la DIAN pues, puede venir a requerir los mismos y pues tratar de identificar algún hecho constitutivo de infracción. ¿Qué se debe conservar? La factura comercial, si hay lugar a ella, claramente. Cualquier comunicación, documento, contrato, etcétera, que acredite de pronto una imposición pago al exterior de los bienes. Notas, crédito, descuentos, rebajos, todas las operaciones, o sea, facturas, declaraciones de importación, toda la documentación aduanera, documento de embarque, listas de empaque, todo lo que con lo que yo pueda demostrar la realidad de una operación y la razón del por qué
en dado caso llegué a pagar un mayor valor o un menor valor al reportado en los documentos aduaneros. Tenemos las importaciones de bienes, las cuales podemos pagar con tarjeta de crédito, que puede ser emitida en Colombia y pagada en pesos. Tiene pues su numeral específico para reportarla, que es el numeral cambiario 2014. También podemos pagarla con una tarjeta de crédito emitida en Colombia y pagada en divisas. Y por último, también podemos pagarla con una tarjeta de crédito emitida en el exterior y pagada en divisas. Esto pues lo debemos hacer a través de o los intermediarios del mercado cambiario con la respectiva declaración de datos mínimos o a través de la cuenta de compensación con la utilización pues de los numerales que apliquen según sea el caso. Para reportar las operaciones de importación tenemos los siguientes numerales cambiarios, los cuales se encuentran estipulados teniendo en cuenta dos condiciones. La primera, el momento, los días transcurridos entre la fecha del pago y el momento del embarque de las mercancías, si ocurrió antes del embarque o si ocurrió posterior, así como las importaciones que son financiadas por intermediarios del mercado cambiario o pagadas con tarjeta de crédito emitida en Colombia y cobrada en divisas. Entonces, entre ellos tenemos el numeral 2015, que es con el cual yo reporto todas las operaciones o importaciones que fueron embarcadas en un plazo inferior a un mes al momento del pago. Tenemos el numeral 2016, que es con el cual reportamos los gastos de las importaciones, fletes, seguros y otros gastos que se incluyen en la declaración de importación y pues que se encuentran claramente en la factura del proveedor. El numeral 2017, que es para reportar todos los pagos anticipados al embarque, que posteriormente deben ser legalizados. El numeral 2022 para reportar todos los pagos a la mercancía de los bienes embarcados entre 1 y 12 meses al momento del pago. El numeral 2023, que es para pagar las importaciones ya embarcadas entre 1 y 12 meses y que fueron financiadas por intermediarios del mercado cambiario o pagadas con tarjeta de crédito emitida en Colombia y cobrada en divisas. El 2024 para los pagos de importaciones de bienes ya embarcadas en un plazo superior a 12 meses al momento del pago, eh, que son financiadas también por entidades financieras del exterior o los mismos proveedores o no residentes o pagadas con tarjeta de crédito emitida en el exterior y cobrada en divisas. El numeral 2025, que es para todas las importaciones pagadas en un plazo superior a 12 meses, desde el documento de transporte y que son financiadas por intermediarios del mercado cambiario y pagados con tarjeta de crédito emitida en Colombia y cobrada en divisas. Tenemos los pagos anticipados, que pueden ser pagados con recursos propios del importador o pueden ser pagados de manera anticipada por bancos intermediarios a través de financiación o personas jurídicas no residentes también eh, que me financien estos recursos. Cuando se realizan pagos de importaciones con recursos obtenidos mediante una financiación, si los mismos ocurren antes del embarque de las mercancías, constituyen endeudamiento externo. Si se financian los bienes después de embarcados, no constituye endeudamiento externo y por ende no requiere diligenciamiento de los formularios correspondientes, registros previos al desembolso de los recursos. Tenemos también las importaciones de bienes bajo la modalidad de arrendamiento financiero, que son temporales y que podrán financiarse con no residentes o IMCs bajo la modalidad de leasing o arrendamiento financiero. Esto constituye endeudamiento, debe informarse la operación antes de realizar el primer giro al exterior a través de un formulario número 6. Y para canalizar el pago, pues se deberán suministrar los datos mínimos mediante una declaración de cambio de endeudamiento externo pasivo. Para suministrar los datos mínimos de la operación de cambio por endeudamiento externo, pues se debe discriminar lo correspondiente a capital y los costos financieros utilizando los numerales cambiarios pues, que corresponda, como lo son el 4505, 2135, 4626, 2175, 4605 y 2155 según corresponde. Tenemos algunas modalidades autorizadas para extinguir los pagos de obligaciones diferentes al exterior, que es la dación en pago, que es la entrega de un bien que es aceptado como un mecanismo de pago para extinguir la obligación pactada en divisas y cancelar la importación de bienes.
Sin embargo, pues debe haber un previo acuerdo entre las partes, pero no debe constituir como tal un trueque. Para ello, el importador deberá suministrar pues todos los datos del pago, de la operación, perdón, a través de una declaración de cambio con el numeral cambiario 2026. Bueno, también tenemos la capitalización de sumas debidas de la importación, que es cuando la empresa me otorga a mí como esa importación y pues yo le entrego como tal una participación en mi compañía respecto de esa deuda que tengo con el exterior. Esto se puede llevar al capital social de la empresa, pues todo lo que constituyan los pasivos externos de la misma. Esto claramente pues, se debe registrar a través del Banco de la República, a través de la capitalización que me está aportando el proveedor del exterior, a través de la presentación de la declaración de registro por inversiones internacionales, la cual se realiza a través del SIC o Sistema de Información Cambiaria. Dentro de las importaciones de bienes también tenemos las ventas drop o triangulaciones, que básicamente es cuando una empresa colombiana compra un bien al exterior, pero no lo importa directamente a Colombia, sino que le solicita a su proveedor que despache el bien directamente a su cliente en el extranjero también. Es decir, nunca pasa por Colombia la mercancía. En este momento, el pago que yo le realice a mi proveedor del exterior, como es una mercancía que no llega a Colombia ni pasa por Colombia en ningún momento, lo debo hacer como una operación de servicios con la presentación de un formulario número 5 y el numeral cambiario 2915 de compra de mercancía no considerada importación. Y el reintegro que me haga el cliente de mi cliente del exterior a mí lo debo canalizar como un ingreso con un numeral 1712, también como un formulario 5, como una venta de mercancía no considerada exportación, ya que la misma nunca pasó por Colombia. Tenemos las exportaciones de bienes y su financiación, que se debe cumplir con el mismo principio de identidad que se cumple en el capítulo de importaciones, que es el exportador es el único autorizado para canalizar el pago de las divisas provenientes, pues del deudor o quien me gire a mí los recursos de la exportación, siempre y cuando sea con reintegro. eh, Debo canalizar el pago total de la exportación, a excepción de, pues, de si se realiza una capitalización de exportaciones no reembolsables, claramente. También puedo canalizar montos superiores o inferiores a los reportados en la declaración de exportación, siempre y cuando exista un documento que demuestre la razón de esta canalización de estos valores, ya sean notas crédito, notas débito, etcétera. Igualmente se deben conservar los documentos por 5 años, todo lo correspondiente a la factura comercial, documentos aduaneros, de transporte, etcétera. eh, Cualquier comunicación, acta, informe, etcétera, que demuestre que existió de pronto alguna imposibilidad de pago si hubo lugar a ella, así como las notas crédito y demás documentos que demuestren pues la canalización de un reintegro por un valor superior o inferior a los documentos aduaneros y debe ser por un periodo de 5 años, desde la fecha de que ocurran los hechos constitutivos de la infracción. La financiación de una exportación de bienes también debe ser informada ante el Banco de la República bajo la figura de endeudamiento externo por prefinanciación de exportaciones, lo que constituye un endeudamiento pasivo y se debe presentar ante el banco intermediario con el diligenciamiento del formulario número 6. También tenemos la modalidad de dación en pago para extinguir, digamos, la obligación, que como lo decía hace un momento, pues es la entrega de un bien y que es aceptada como un mecanismo para extinguir esa obligación pactada en divisas. En este caso, el exportador debe suministrar los datos de la declaración de cambio, indicando el valor en dólares que es pagado con ese mecanismo, con el numeral 1044. Tenemos blancas que también pertenecen al régimen cambiario, pueden realizar pues, sus operaciones de zona franca y el resto del mundo, entre zona franca y el territorio aduanero nacional, y entre usuarios de zona franca y fuera de zona franca al territorio aduanero nacional.
¿Qué pueden hacer? Pueden hacer compras al exterior, importaciones. Están obligados del pago a través del mercado cambiario con IMS, sus cuentas de compensación, y pues deben presentar su declaración de cambio en forma de datos mínimos por importaciones o formulario número 10, así como los anexos y la información exógena cambiaria a la DIAN. También pueden hacer ventas al exterior, exportaciones y deben cumplir con la obligación de reintegro a través del mercado cambiario y la declaración de cambio de exportaciones o formulario número 10 y los medios magnéticos también de la DIAN. Eh, Tenemos operaciones que se consideran como operaciones internas, ¿sí? Por tanto, si son operaciones internas, pues en consecuencia deben cumplir con la condición general, que es pagarse en pesos colombianos. Sin embargo, también se pueden pactar en moneda extranjera y pagar en moneda local, o se pueden pactar y pagar en divisas con el uso de cuentas de compensación por parte del deudor y acreedor. Tienen acceso al mercado libre, ¿sí? Y están autorizados a tener cuentas libres en moneda extranjera en entidades financieras del exterior y pueden realizar todas las operaciones que no son de obligatoria canalización o no son del mercado cambiario, como por ejemplo todo lo relacionado con servicios, transferencias y otros conceptos. Respecto al endeudamiento externo, tenemos por un lado los créditos pasivos, que es cuando a mí me prestan recursos, ya sea un banco local me presta divisas o un no residente me presta ahí bien. Entonces, debo hacer, primero, estar obviamente inscrito ante el Banco de la República. Ambos actores, tanto el acreedor como el deudor, deben estar inscritos ante el Banco de la República. Segundo, debo informar la deuda ante el banco intermediario antes de realizar el desembolso de las divisas, lo cual pues lo debo hacer a través de la presentación del formulario número 6 ante el banco intermediario, el cual debe ir acompañado pues del contrato donde se estipulen pues todas las condiciones del endeudamiento y plazos, partes, tasa de interés, etcétera. Debo declarar el desembolso que canalice ya sea a través de los bancos locales o a través de la cuenta de compensación. Si es a través de los bancos locales, pues debo presentar la declaración de datos mínimos por endeudamiento. Si es al momento de monetizar las divisas, si es a través de la cuenta de compensación, pues lo hago de manera previa a la presentación del informe de movimientos mensual, también con la presentación de la declaración de cambio por crédito externo, antes de la presentación del informe de movimientos. Debo canalizar obligatoriamente el pago y todo lo correspondiente a las amortizaciones, desembolsos, etcétera, a través del mercado cambiario con la presentación de la declaración de cambio. También le puedo realizar modificaciones a los créditos pasivos. Entonces puedo modificar el deudor, el acreedor, el monto, el plazo y la tasa de interés. Existe un plazo por norma de 15 días para informar esta modificación ante el Banco de la República. Sin embargo, el no cumplimiento de este plazo tampoco constituye una infracción cambiaria. Actualmente no se encuentra estipulada una sanción cambiaria por no cumplir con este plazo de los 15 días para informar la modificación. Por otro lado, tenemos los créditos activos, que es cuando soy yo el actor del préstamo. Igualmente, debo informar la deuda externa ante el IMC antes de realizar el giro correspondiente al desembolso de las divisas. Debo declarar el desembolso, dependiendo si lo canalizo por medio de un banco intermediario con la declaración de datos mínimos al momento de girar las divisas, o si lo hago a través de la cuenta de compensación antes del envío del informe de movimientos o antiguo formulario número 10, también con la presentación de la declaración de cambio por créditos externos. Debo canalizar obligatoriamente el pago a través del mercado cambiario y declararlo pues con esta misma declaración de datos mínimos por créditos externos. Puedo también modificar las condiciones, lo relacionado con el deudor, acreedor, monto, plazo, tasa de interés. Tiene un plazo para informar al Banco de la República de 15 días, sin embargo, no hay una infracción por no cumplir con este plazo. Tenemos lo relacionado con inversiones internacionales, que básicamente comprende todas las inversiones de capital del exterior en Colombia, incluidos inversiones directas y de portafolio, así como las inversiones de capital colombiano en el exterior.
¿Qué se debe tener en cuenta para calificar una operación como una operación de inversión? Pues, la fecha de la inversión, que el inversionista pues cumpla con la condición de residente o no residente, dependiendo del caso. Y pues básicamente se reconoce como inversionista eh, al no residente pues que aporte activos adquiridos a cualquier título en virtud de un acto, contrato u operaciones lícitas, eh, y pues que se reconozca sobre la inversión extranjera y los activos o stock en Colombia. Bueno, existen algunas modalidades de inversión, como por ejemplo, existían, perdón, las modalidades de inversión que era importación de divisas, importación de bienes tangibles tales como maquinaria, equipos u otros bienes físicos, el aporte en especie de activos intangibles al capital de una empresa, recursos en moneda nacional provenientes de operaciones locales de crédito celebradas con establecimientos de crédito y recursos en moneda nacional con derecho a ser remitidos al inversionista de capital del exterior. Eh, más tenemos unos procedimientos de registro. Entonces, hay algunos plazos para realizar algunas presentaciones. Entonces, cuando se realiza capitalización directa con giro de recursos al país, ya sea a través del banco local o cuenta de compensación, se entiende registrada al momento del informe de movimientos o al momento de la monetización. Entonces, cuando yo recibo recursos a través de un banco local que debo hacer la figura de monetización, debo presentar la declaración de datos mínimos por inversiones internacionales, indicando el numeral correspondiente. En ese momento, pues se entiende informada la inversión realizada en divisas. Cuando lo hago a través de cuenta de compensación, se entiende registrada en el momento que transmito también la declaración de cambio por inversiones antes de la presentación del informe de movimientos de cuentas de compensación. Respecto de las sustituciones, ya sea por cambio inversionista extranjero o por receptor de la inversión o alguna sustitución derivada de una reorganización empresarial, existe un plazo actualmente de 6 meses para realizar la operación, 6 meses contados a partir de la realización de la operación, de la sustitución. Asimismo, la cancelación de inversiones también tiene un plazo de 6 meses contados a partir de la pues, cancelación, del registro de la cancelación de la inversión. Bueno, tenemos pues los derechos cambiarios de los inversionistas que pues tienen derecho a adquirir sus utilidades o retener en el superávit las utilidades no distribuidas, capitalizar las sumas con derecho a giro producto de las obligaciones derivadas de la inversión, remitir al exterior en moneda libremente convertible las utilidades, remitir al exterior en moneda libremente convertible las sumas recibidas producto de la enajenación de la inversión, garantía de los derechos cambiarios, y igualdad en el tipo de trato, pues de acuerdo con la Constitución Política de Colombia y el Estatuto de Inversiones. Eh, Surgieron algunas modificaciones con la implementación del nuevo sistema de información cambiaria y la circular reglamentaria externa de SIP 83. ¿Qué modificaciones surgieron? Entonces, se eliminaron los antiguos formularios 11, 12 y 13. Sin embargo, actualmente se implementaron unas formas electrónicas que los reemplazaron. En el caso del formulario 11, lo reemplazó la Declaración de Registro de Inversiones Internacionales, que es una forma electrónica. En el caso del formulario número 12, la Declaración de Cancelación de Inversiones Internacionales. El formulario número 13, la conciliación patrimonial del régimen especial y la actualización del ISCA por la declaración de registro de inversión suplementaria al capital asignado. Eh, ¿Qué más se modificó? Con el nuevo sistema, pues los procedimientos de registro y sustitución que se realicen sin canalización o movimientos de divisas ya se pueden realizar de manera electrónica, ¿sí? Sin necesidad pues de presentar ningún soporte. Todo esto a través del nuevo sistema de información cambiaria que vamos a ver un poco más a detalle más adelante. Estos registros de inversión sin canalización de divisas, es decir, que son realizados por alguna capitalización de créditos externos o entre otras figuras de actos o contratos lícitos, no tienen un plazo de registro ante el Banco de la República. Tenemos la inversión extranjera en Colombia, que pues uno de los requisitos es ser un no residente para efectos cambiarios, ¿sí?
Tenemos la obligación de registrar oportunamente la inversión, canalizándola a través del mercado cambiario cuando haya giro de divisas, ¿sí? Tenemos un plazo que pues es, como lo decía ahorita, automático al momento de monetizar el giro a través de los bancos locales o cuenta de compensación y pues no hay plazos para las otras modalidades diferentes a divisas. Eh, el procedimiento de informe pues es o a través del IMC, si lo hacemos por por banco local, o a través de cuenta de compensación, pues dependiendo la forma de canalización, si es con divisas o si es sin divisas a través del nuevo sistema de información cambiaria. ¿Cuál es el plazo para registrar la inversión extranjera directa? Entonces, existen diferentes plazos dependiendo del tipo de sociedad. Para hacer un resumen, pues básicamente en las sociedades por acciones, pues es según la fecha de registro. A partir de la fecha de registro en el libro de accionistas, pues se empiezan a contar eh, los plazos que tiene estipulada la norma para las sustituciones 6 meses, para las cancelaciones 6 meses, para el registro, pues de manera automática, si lo hago con giro de divisas. En sociedades por cuotas o partes de interés es la inscripción en la escritura pública o documento privado del registro mercantil. En cooperativas o entidades sin ánimo de lucro de establecimiento comercial es la inscripción en el libro contable. En las sucursales del régimen especial o general es la fecha de registro del acto de fusión o escisión de sus matrices en el registro mercantil. En negocios fiduciarios, actos o contratos sin participación en el capital es la fecha del registro contable en el correspondiente destino. Y en inmuebles es según la fecha de inscripción en la escritura pública en la Oficina de Instrumentos Públicos. Si aún no se cuenta con esta fecha de registro, pues se puede utilizar la fecha del contrato respectivo de compraventa. Dentro de la inversión extranjera en Colombia tenemos también los anticipos para futuras capitalizaciones, que en este momento constituyen endeudamiento externo, lo que quiere decir que cualquier giro que reciban las compañías por concepto de anticipo para futuras capitalizaciones inicialmente debe ser registrado como un endeudamiento, cumpliendo pues con el proceso de establecido en el capítulo de endeudamiento, registrarlo previo al desembolso, recibir el desembolso, informar el desembolso, etcétera. Y posteriormente, cuando se formalice la capitalización en los documentos legales de la compañía y en Cámara de Comercio, se procede a capitalizar los recursos mediante el sistema de información cambiaria a través de la figura de capitalización de crédito externo. Como les mencionaba hace un momento, algunas de las modalidades de inversión extranjera en Colombia son los aportes en especie de tangibles, todo lo correspondiente a a importaciones no reembolsables, perdón. Los aportes en especie de sumas con derecho a giros para las importaciones que sí sean reembolsables. La sustitución por organización internacional, la cancelación por enajenación a residentes y la cancelación por liquidación del inversionista extranjero. Eh, Dentro de la inversión extranjera en Colombia, tenemos la calificación como inversión internacional y cancelación de inversiones extranjeras, asimismo como sanción por no registrar la inversión dentro de los plazos. Recordemos que todo lo relacionado con inversiones está regulado es por la Superintendencia de Sociedades. Eh, para ello está regulado con una sanción de hasta el 200% de la inversión realizada en la empresa receptora. Las inversiones internacionales también tienen un periodo, digamos, de prescripción de la acción sancionatoria y es de 2 años, ¿sí? 2 años a partir de la realización de la acción de la empresa en Colombia por el inversionista extranjero. Después de los 2 años, si en algún momento pues pasaron los 2 años y no se realizaron los registros correspondientes a estas capitalizaciones o demás, se puede proceder con el registro, digamos, para regularizar las operaciones y ya pues no, digamos, ya habría prescrito la acción sancionatoria de estos recursos. Bueno, para la inversión colombiana en el exterior, el requisito es ser un residente colombiano para efectos cambiarios. Tenemos la obligación de registrar oportunamente la inversión según los tiempos pues, establecidos, si es de manera automática o si es sin canalización de divisas, según sea el caso. Tenemos el plazo pues, de realizar el giro, como lo decía. El procedimiento de informe es a través de o los bancos locales con la presentación de la declaración de datos mínimos o las cuentas de compensación dependiendo pues la forma de canalización que se utilice. No requiere una actualización periódica. eh,
Las sustituciones o cancelaciones deben ser informadas a más tardar dentro de los 6 o 12 meses siguientes, dependiendo de la fecha en que se haya realizado. Tenemos la cancelación por enajenación a no residentes o la cancelación por liquidación del inversionista colombiano. Estas causales ya se pueden reportar dentro, pues, de las causales de cancelación de la inversión colombiana en el exterior. Tenemos el capítulo de servicios, transferencias y otros conceptos, que es todo el tema en general de servicios profesionales, asistencia técnica, honorarios, donaciones, pagos laborales, reembolsos de gastos, entre otros. Y recordemos que son operaciones, los servicios son operaciones de voluntaria canalización, ¿sí? ¿Qué quiere decir de voluntaria canalización? Que si las quiero canalizar a través del mercado cambiario, lo puedo hacer, sin embargo, no es obligatorio. Sí, lo puedo hacer a través de cuentas libres en el exterior, pues para ahorrarme todo el tema del gravamen, de las comisiones, etcétera, que ocurre aquí pues de manera local. Eh, si se canalizan de manera voluntaria a través del mercado cambiario, pues claramente se deben conservar todos los soportes que demuestren la realidad de cada pago, ¿sí? De lo contrario, pues es posible que la compañía sea sancionada con el 100% por el valor de la operación. Eh, Aquí dentro de los servicios, transferencias y otros conceptos, tenemos que los residentes pueden efectuar la compra y venta de divisas por concepto de servicios, transferencias y otros conceptos con la presentación de la declaración de datos mínimos por servicios y transferencias ante los intermediarios del mercado cambiario. En caso de que la operación se realice a través de cuenta de compensación, pues el informe de movimientos o antiguo formulario 10 es el que hace las veces de esta declaración de cambio. Tenemos el régimen sancionatorio y los procedimientos. Entonces, dentro del régimen sancionatorio tenemos a la DIAN, que es la encargada de sancionar según el decreto 2245 del 2011 todo lo relacionado con importaciones, como se los mencionaba hace un momento, todo lo relacionado con las diferencias, ¿sí? Por canalizar valores superiores o inferiores sin que esté debidamente soportados, por canalizar como importaciones operaciones que no se deriven de las mencionadas, por pagar una importación de un tercero diferente al titular de la cuenta, etcétera. Lo mismo para exportaciones. Para el endeudamiento, solamente eh, lo correspondiente a financiación de importaciones y exportaciones. Recordemos que el endeudamiento es una competencia residual de la DIAN. También me sanciona por todo lo relacionado con los servicios que canalice de manera voluntaria a través del mercado cambiario, por las transferencias, forward y otros conceptos. También me sanciona por los manejos de la cuenta de compensación. Entre las sanciones podemos encontrar sanción por presentar con datos equivocados el informe de movimientos de la cuenta de compensación, por no presentarlo, por presentarlo de manera extemporánea, em, por no conservar los documentos que acrediten la naturaleza de las operaciones, etc. Las sanciones oscilan entre 25 unidades de valor tributario y 1000 unidades de valor tributario, dependiendo el tipo de operación. Eh, o también de hasta el 100% del valor de la operación, de hasta el 100% del valor de la operación, pues también dependiendo. Esto tiene pues unas diferentes clasificaciones. Esto tiene pues diferentes clasificaciones dependiendo el tipo de infracción cometida, pues ahí ya toca entrar a analizar cuál le aplicaría, si una sanción en VTs o una sanción en porcentaje. La acción sancionatoria prescribe al pasar 5 años desde la ocurrencia de los hechos. Acá también debemos recordar que la DIAN tiene como una sanción residual que indica que cuando a mí me apliquen una sanción en porcentaje, ¿sí? En valor, un ejemplo, el 100% del valor de la operación, pero la misma no la misma sea inferior, perdón, a la sanción mínima, pues la DIAN me puede interponer la sanción mínima, que en este caso son 200 VTs para los casos de sanciones en porcentaje. Por último, pues está el decreto 2245 del 2011, que es en donde encontramos todos los numerales correspondientes a las sanciones que puede llegar a interponer la DIAN a una compañía. Por otro lado, tenemos la Superintendencia de Sociedades, que es la que se encarga de sancionar y vigilar
y controlar todo lo correspondiente a endeudamiento externo por préstamos de capital, bueno, todos los propósitos de préstamo y sus rendimientos diferentes a los relacionados con financiación de importaciones y exportaciones, que son los que vela la DIAN. Segundo, todo lo relacionado con inversiones internacionales. Y tercero, todo lo relacionado con inversiones financieras. En este caso, la Superintendencia de Sociedades, las sanciones van hasta el 200%. El periodo de prescripción de la acción sancionatoria es de 2 años. Y el decreto que lo regula es el 1746 del 91. Acá podemos ver un poco más detalladas las sanciones que establece el decreto 2245 del 2011. Entonces, pues para este año, la unidad de valor tributario tiene un valor de 47.000 pesos. Entonces, recordemos que las sanciones van desde 25 VTs hasta 1.000 VTs, dependiendo del tipo de sanción. Como les decía ahorita, existen sanciones por declarar con datos cerrados o por no transmitir la declaración de cambio en la oportunidad legal. Existen sanciones por no presentar el informe de movimientos, por presentarlo de forma extemporánea, perdón, por utilizar la cuenta de compensación para realizar operaciones de terceros, por no registrar la cuenta de compensación dentro de la oportunidad legal, por registrar la cuenta de manera extemporánea, por no presentar información exógena, perdón, por presentarla de manera extemporánea, por realizar pagos en divisas que no estén autorizados entre residentes, es el 100% del valor de la operación para cada compañía. Sanción del 200% por indebida canalización o por no canalizar a través del mercado cambiario. Sanción del 100% por canalizar un mayor en realidad correspondía. Sanción por realizar transferencias en divisas o en pesos colombianos con el exterior sin estar autorizados. No responder a un requerimiento oficial es una sanción de 200 VTs. Una sanción mínima, como les decía ahorita, de 200 VTs o de 25 VTs, dependiendo del caso, con agravación de una tercera parte por reincidencia dentro de los 5 años anteriores. El periodo de prescripción pues, es de 5 años, no de 3, y pues deberá notificar resolución sanción dentro de los 2 años siguientes al vencimiento del término para responder al pliego de cargos antes de un año. La dirección a la cual se notifican todos estos requerimientos de información o pliegos de cargos es la dirección de notificaciones que esté informada en el RUT. Por ello es importante que siempre la compañía mantenga su dirección de correo electrónico y su dirección, su domicilio pues actualizado, ya que estos requerimientos pues llegan directamente a estos domicilios. Y por último, pues estos requerimientos se pueden hacer a través de una notificación electrónica, la cual pues se recibe al correo al correo pues, que esté registrado en el RUT. También existe la responsabilidad solidaria de la sociedad con el representante legal y los funcionarios o empleados que hayan participado en la comisión de la infracción. Y tenemos una reducción de sanción siempre y cuando nos allanemos, por un lado, de manera voluntaria o nos allanemos a un pliego de cargos o ante un recurso de reconsideración. En este caso, cuando la compañía se allana de manera voluntaria antes pues, de que la DIAN haga algún requerimiento de información o pliego de cargos, hay posibilidad de allanarnos al 40%. Es decir, únicamente vamos a pagar el 40% de la sanción a la que pues, tenga lugar, según lo visto hace un momento, según la infracción cometida, con la presentación de un memorial de allanamiento a la DIAN y el pago de la sanción debidamente ante un banco comercial con la presentación del recibo 690. En el caso de que nos emitan un requerimiento de información, un pliego de cargos al cual pues nos debamos allanar, también lo vamos a poder hacer. Sin embargo, en este caso ya no vamos a tener que pagar el 40%, sino el 60%. Por último, si nos allanamos a un recurso de reconsideración, podemos allanarnos al 75% del valor de la sanción realmente aplicable. Dentro del procedimiento de estos pliegos de cargos y presentación tenemos primero el requerimiento de información de la DIAN, que pues, es lo que llega ya sea de manera física o de manera electrónica. Segundo, la visita para verificar el autocomisorio de la infracción. Tercero, el acto de formulación de cargos que se puede, objetar. Cuarto, la resolución sanción, que tiene un recurso de reconsideración que se debe presentar en un mes.
Y por último, la resolución que resuelve el recurso de reconsideración. Respecto de la superintendencia de sociedades, entonces tenemos primero el procedimiento es primero un requerimiento de información que emite las super sociedades. Segundo, pues la sanción puede ser de hasta el 200% del valor de la operación. Tercero, ante un acto de formulación de cargos se objeta que no tiene recurso en 15 días y si hay allanamiento la sanción se reduce en un 30% pues a la sanción interpuesta. Cuarto, la resolución sanción tiene recurso de reposición y quinto, la resolución que resuelve el recurso de reposición interpuesto. Por último, tenemos el sistema de información cambiaria SIC. Como lo mencioné al principio de la capacitación, este sistema de información cambiaria, anteriormente, todos los reportes del Banco de la República se presentaban al sistema estadístico cambiario, el cual funcionó hasta el mes de septiembre del 2023. A partir del 1 de octubre del 2023, entró en vigencia el módulo de cuentas de compensación. El sistema de información cambiaria ya existía desde el año 2022, pero el módulo de cuentas de compensación entró en vigencia a partir del mes de octubre del 2023. En ese momento, pues el banco dictó también capacitaciones y demás, ya que pues se debían realizar, primero se debían conocer unos conceptos previos que empezó a manejar el banco y empezó a dar pues unas charlas en donde mencionaba pues como todo este procedimiento y demás. Dentro de los conceptos previos que tenemos el sistema de autenticación al usuario ciudadano, que es como tal el sistema que permite el registro de los actores cambiarios que van a interactuar en el sistema. Tenemos el actor cambiario, que es aquella persona natural o jurídica que es titular de la cuenta de compensación o que participa en una operación de cambio. Y por último tenemos el usuario, que es la persona natural que ingresa al sistema a consultar o transmitir las operaciones, o ya sean propias o de una compañía de la cual pues se encuentra encargado de los movimientos de su cuenta de compensación. ¿Qué cambió con este nuevo módulo de cuentas de compensación? Entonces, las declaraciones de cambio de créditos e inversiones, así como el informe de movimientos, se convirtieron en formas electrónicas. Entonces, antiguamente teníamos la declaración de cambio número 3, con la cual informábamos todo lo relacionado con desembolsos y amortizaciones del endeudamiento externo. Teníamos la declaración de cambio número 4, en la cual informábamos todo lo correspondiente a inversión colombiana en el exterior y extranjera en Colombia. Y teníamos el formulario número 10, que era pues el que hacía las veces de declaraciones de cambio para las operaciones canalizadas a través de la cuenta de compensación. Esto se convirtieron en electrónicas y ahora se llama declaración de cambio por créditos externos, el antiguo formulario 3, declaración de cambio por inversiones internacionales, antiguo formulario 4, e informe de movimientos, antiguo formulario número 10. Se sustituyeron los formularios 6 y 7 por los informes de créditos externos. Recordemos que los formularios 6 y 7 era con los que se radicaba ante los bancos intermediarios las solicitudes de registro de créditos externos antes del desembolso. Ahora se llaman informe de créditos externos. Se unificó el informe de excepciones a la canalización con la declaración de cambio de créditos externos. Es decir, a través del mismo sistema podemos reportar todo lo relacionado con excepciones a la canalización. ¿Qué es una excepción a la canalización? Cuando a mí me prestan un monto, hablemos $100,000, pero en el momento de yo recibir el giro en mi cuenta de compensación, el banco se descuenta una comisión y yo de los $100,000 recibo $99,950. Esos $50 que no recibí, pues efectivamente mi acreedor sí me los prestó, pero pues yo no los recibí porque el banco en la transacción se descontó esa comisión. Lo que procede acá es presentar una declaración de cambio por excepciones a la canalización por esos $50 con el fin de que ante el Banco de la República quede informado como desembolsado el total del crédito. ¿Para qué? Para que al momento de empezar a realizar las amortizaciones, si se realizan varias, pues en la última amortización no tener problemas con la plataforma en donde me indique que el valor que estoy amortizando supera el saldo del crédito. Y esa es la finalidad de informar las excepciones a la canalización. Yo poder realizar el pago completo y que no me genere errores el sistema. O viceversa, cuando soy yo el que presto igualmente. Si yo presté $100,000, pues hacia
un monto diferente por alguna comisión o algo, debo informarlo completo para que se entienda desembolsado completamente el préstamo. También implementaron un módulo de consultas en el cual se pueden descargar toda la información que registra en el sistema. En el sistema, pues obviamente registra todas las declaraciones de cambio por créditos, todas las declaraciones de cambio por inversiones, registran todos los informes de movimientos presentados de manera histórica. Recordemos que esto migró del sistema estadístico cambiario al sistema de información cambiario, es decir, que si una compañía tiene cuenta de compensación desde el 2015, por decir algo, puede entrar al sistema, consultar el informe de movimientos del 2015 y ahí va a reposar la información en el sistema. Asimismo, en el módulo de consultas habilitó el módulo el extracto, perdón, consultar un extracto de inversiones internacionales, ya que anteriormente se debía realizar una solicitud formal ante el Banco de la República para que nos emitieran un estado de cuenta de todas las inversiones del exterior que estaban registradas en mi empresa o todas las inversiones colombianas que yo tenía registrada en la empresa en el exterior. Actualmente, a través de este módulo, se puede solicitar el extracto en todas las vías. Lo puedo solicitar como inversionista colombiano, como inversionista extranjero, como receptor de inversión extranjera o como inversionista en entidades del exterior. Este extracto llega de manera, pues digamos que no automática, pero sí pues muy rápida al correo que quede registrado en el sistema y en él se va a poder verificar toda la información de inversiones que repose en la base de datos del Banco de la República. Bueno, como lo mencionaba hace un momento, los titulares de cuenta de compensación deben estar creados como actores. Recordemos que actores son todos aquellos que participan en una operación de cambio. Es decir, en un endeudamiento actúa el acreedor y el deudor. Entonces, ambos deben estar creados. En una inversión actúa el inversionista y el receptor de la inversión. Ambos deben estar creados. Igualmente, pues los titulares de cuenta de compensación deben estar creados y actualizados en el sistema, porque también pasa que si está desactualizado el correo electrónico, el teléfono, algún dato que esté vacío en el sistema o que esté desactualizado, empieza a generar errores al momento de relacionar el actor en una operación de cambio. A través del nuevo sistema se podrán transmitir, anular y corregir las declaraciones de cambio por inversiones, por endeudamiento, así como los informes de movimientos. También para una cuenta cancelada, solamente para los reportes transmitidos a través del nuevo sistema. Si una cuenta se canceló a través del sistema estadístico, que era el sistema anterior, ya no se puede hacer nada de modificar nada. Se puede anular el registro se puede anular el registro de la cuenta. Sin embargo, al momento que se anula la cuenta, pues automáticamente todos los informes de movimientos que se hayan transmitido para esa cuenta, pues quedan anulados. Entonces hay que tener cuidado de pronto, si van a cerrar el mecanismo de compensación de una cuenta, pues cancelar el mecanismo más no anular el mecanismo, porque si se anula, pues se anulan todos los informes, pues puede ser algo ya más complicado de solucionar. Y por último, pues se pueden modificar los archivos XML y su forma de envío. Entonces, eh, anteriormente, pues tenían una estructura a través del sistema estadístico cambiario, el cual se podía transmitir, que ya lo vamos a ver, de manera electrónica manual o electrónica a través de formatos XML. Esto pues cambió actualmente con el nuevo sistema, pues sigue existiendo la estructura de los XML y también sigue existiendo la forma de presentación manual, pero pues sí tuvo algunas variaciones, sobre todo en las especificaciones técnicas y en la forma de cargar los reportes al Banco de la República. Entonces, para transmitir una declaración de cambio en línea, tenemos dos modalidades. Tenemos la declaración de cambio por créditos y la declaración de cambio por inversión. Entonces, para transmitir una declaración de cambio por créditos, pues primero el sistema es, pues digamos, un poco más intuitivo actualmente y nos va guiando, digamos, a medida que nosotros vamos seleccionando los campos del formulario, pues nos va habilitando otros que también debemos diligenciar. Que es pues nuestra recomendación, pues que claramente cuenten con toda la información disponible y pues verás, ¿no? ¿Por qué? Porque pues debemos informar el número del crédito que estamos pagando o amortizando o desembolsando, perdón, y pues todo el tema relacionado con los numerales, debe estar correcto pues el acreedor, el deudor, porque si no empieza a generar alertas el sistema.
que pues me indica que hay algo mal en la operación, ya bien sea que el titular que yo estoy relacionando no se encuentra registrado como titular del crédito, por ejemplo, si el número del crédito está mal, o bueno, en diferentes alertas que pues depende del tipo de inconsistencia que encuentre el sistema. Pues los acreedores y deudores deben estar creados y actualizados en el SIC y se debe indicar si corresponde a una operación de devolución o no. ¿Por qué se debe indicar esto? Para que el sistema, porque, a ver, las devoluciones se deben reportar con el mismo numeral con el cual ocurrió la operación inicial. Entonces, supongamos que se hizo un giro, el cual por algún motivo me devolvieron, pues yo no puedo utilizar para el giro el numeral de egreso de X motivo, digamos servicios profesionales 2906, y para el ingreso utilizar el numeral de servicios profesionales, pero en ingreso. No, el ingreso lo debo reportar con el mismo numeral 2906 que salió el pago, pero lo debo relacionar que es una devolución para que el sistema me tome que a pesar de ese ser un numeral de egreso, me lo debe sumar es a los ingresos, ya que corresponde a una devolución. Por ello es importante relacionar si es una devolución o no. Para el tema de inversiones internacionales, igualmente se debe contar con toda la información y pues se debe ir digitando la información solicitada, eh, como lo es el número de la cuenta de compensación a través de la cual se realizó la operación, el número de la declaración, la fecha de la inversión, el valor en dólares de la operación, el valor en pesos, el número de acciones que le estoy otorgando por esa inversión, etcétera. También pues deben estar creadas ambas partes, inversionista y receptor. Y también pues se debe indicar si corresponde a una operación de devolución. Tenemos la transmisión de declaraciones de cambio, que es todo lo relacionado ya con la cuenta de compensación. Entonces, la cuenta de compensación debe estar pues claramente registrada en el Banco de la República. Si ya estaba registrada en el anterior sistema estadístico cambiario, toda la información migró. Sencillamente hay que hacer el procedimiento de crear el usuario y solicitar la representación para que él me traiga la información de la cuenta, ¿sí? No es que toque registrarla nuevamente. Únicamente se debe registrar la cuenta si es una cuenta nueva que no haya tenido ningún registro ante el Banco de la República como cuenta de compensación o que pues no se encuentre activa como cuenta de compensación. Recordemos que también se puede cancelar y registrar el mecanismo de compensación para una cuenta pues las veces que sea necesario. Entonces, para registrar los movimientos mensuales de la cuenta de compensación, pues debemos ir por la opción de cuentas de compensación, trámites, informe de movimientos. Debemos relacionar el número de la cuenta de compensación, el código de la cuenta de compensación, perdón, y el periodo pues, al que vamos a reportar, que ahí me arrojan una lista desplegable. Se deberán empezar a relacionar todos los numerales cambiarios, como lo podemos ver aquí a nuestra mano derecha. Debemos indicar el valor, el numeral de la operación, el valor de la operación y todos los numerales debemos relacionar si corresponde o no a devolución para lo que les explicaba hace un momento, que es pues que el sistema me lo tome como un ingreso o un egreso, pues dependiendo de la operación que esté realizando. Eh, si realizo operaciones internas, es decir, con otros residentes, o compras y ventas de divisas con bancos intermediarios, se habilitará un módulo adicional en la parte inferior en el cual debo relacionar los datos, el NID de la contraparte y el código de la cuenta de compensación de la contraparte si es una operación con otro residente. Posterior a ello, ya el sistema me habilita la opción de continuar, me muestra los saldos de la cuenta, saldo anterior, total de egresos y saldo final, el cual pues debemos validar que cruce con el extracto físico de la cuenta de compensación, con el extracto oficial, para pues verificar que el reporte se encuentra correctamente transmitido. Recordemos que pues toda esta información debe coincidir porque todo esto genera multas. También bueno, lo que estábamos hablando era para la transmisión de manera electrónica manual. También lo podemos hacer a través de la generación de un XML. Entonces, estos XML son los archivos de texto, los archivos planos que me generan los aplicativos que manejan todo lo relacionado con cuentas de compensación. Entonces, igualmente se debe contar con el usuario y el actor en el sistema, ¿sí? Y estos archivos pues deben cumplir primero con las condiciones técnicas que establece el Banco de la República, ¿sí? En su estructura, y pues no podrán pesar más de 50 megabytes. Debe cargarse un archivo XML
cada tipo de declaración de cambio, ¿sí? Obviamente, pues sin errores, ya que si se presentan errores, el sistema lo rechaza. O se pueden enviar, y se pueden enviar también XML por declaraciones de cambio iniciales, por correcciones o por modificaciones al informe de movimientos. ¿Cuál es el procedimiento para cargar la información mediante XML? Entonces debemos ir también por cuenta de compensación, pero no debemos ir por informe de movimientos, sino por transmisión de archivos. Ahí posteriormente nos saldrá primero la carpeta de sistema de información cambiaria y dentro de esa carpeta de sistema de información cambiaria nos sale la carpeta entrada. En esta carpeta de entrada debemos primero cargar el XML, ahí nos sale pues, la opción de buscarlo y cargarlo. Cuando ya lo tengamos cargado en la carpeta de entrada, le damos en el botón actualizar y él ya se elimina, digamos, de la carpeta de entrada y va a la carpeta de salida. En la carpeta de salida tenemos primero como un archivo plano que podemos descargar y verificar si quedó transmitido o si generó algún error o rechazo. Si generó algún error o rechazo, al momento de descargar este archivo plano de la carpeta de salida y abrirlo, pues nos sale un texto que indica que no se transmitió, o sea, el error que generó. Si no sale ningún error, podemos ir por el módulo de consultas y verificar, hacer la consulta del informe de movimiento del mes que acabamos de reportar y verificar que efectivamente haya quedado presentado. Aquí nos va a generar un PDF, soporte de la presentación. En el cual pues va a estar relacionado la sumatoria de los egresos, saldo inicial, saldo final, todos los numerales que reportamos, la información, la fecha en que quedó transmitido la información, etcétera. Esa es la manera, digamos, de verificar si quedó transmitido. Y por último, ya para cerrar, en caso de tener dudas en el sistema, el Banco de la República cuenta con, a través del sistema de información cambiaria, cuenta con un material de apoyo que son un call center al cual pues se puede comunicar uno pues en la jornada, digamos, normal de 8 a 3 de la tarde, 3 y media, creo que está trabajando el banco actualmente, el call center, o lo podemos hacer a través del correo de atención al ciudadano, ¿sí? Mediante una solicitud formal, o podemos consultar todos los instructivos a través del módulo de material de apoyo del Banco de la República. Aquí ya pues esto básicamente es todo lo que es actualmente el régimen cambiario. Discúlpeme si fuimos como un poco rápidos, pues queríamos como alcanzar a tratar todos los temas que abarca esto en su mayoría, digamos, pues como para que pudieran tener un contexto completo de todo lo que es el sistema de información cambiaria, el régimen cambiario, sus obligaciones, sus sanciones, sobre todo, pues que son bastante onerosas. Eh, pero pues aquí estamos claramente prestos a cualquier duda que se haya podido generar durante el proceso de capacitación.